León Porto del grado 1108 y mi grupo está conformado por Camila Salcedo y Dana Sierra. Nosotros le hablaremos sobre el idealismo alemán, tanto en Hegel, Fichte y Schelling. El idealismo alemán es una corriente filosófica que surgió a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, y que se enmarca dentro del espíritu romántico de su época. El personaje más representativo de esta corriente es Hegel, y en un segundo plano Schelling y Fichte. El idealismo alemán de Hegel surgió tras el idealismo trascendental en Kant, o sea, el idealismo trascendental kantiano, el cual se fue convirtiendo en el idealismo absoluto en Hegel. Ya hablando del idealismo hegeliano, o bueno, del planteamiento de Hegel, el planteamiento que este hace es que, bueno, primero él parte de la idea de que la naturaleza y el espíritu son la consecuencia de lo absoluto. De hecho, podemos decir de que, y se sabe, de que la filosofía es la ciencia de lo absoluto. Y esta afirmación se basa en tres argumentaciones. La primera es que en un primer estadio se consiguen las ideas en sí mismas, y en este nivel el espíritu humano parte de la subjetividad. Y la segunda, en un segundo estadio, las ideas se entienden fuera de sí mismas, es decir, en la naturaleza, una reflexión que forma parte del espíritu objetivo. Y la tercera es que el espíritu absoluto entiende las ideas de tal forma que lo subjetivo y lo objetivo desaparecen, y lo que es el arte, la religión y la filosofía se convierten en las tres dimensiones del espíritu absoluto. Para Hegel, las ideas son el fundamento de todo el conocimiento, y en este sentido, su razonamiento sobre los tres niveles del espíritu pone de relieve cómo las ideas van cambiando la realidad del mundo y se convierten en ideales. Ya para resumir, pues la síntesis del idealismo hegeliano se plasma en una de sus ideas más célebres, la cual es: el pensamiento racional no puede separarse de la realidad, y la realidad solo tiene sentido si forma parte de la razón. Este planteamiento nos viene a decir que el mundo que se genera a partir de nuestras ideas no es algo absurdo, y que por otra parte nuestro pensamiento lógico conecta con la realidad. Hola, buenos días. Mi nombre es Dana Sierra del grado 1108 y les hablaré de Friedrich Schelling, su pensamiento filosófico sobre el idealismo objetivo. Friedrich von Schelling nació en Leonberg, Alemania, en 1775 y falleció en Bas Ragas, Suiza, en 1854. A los 8 años se inició en letras clásicas y en 1790 ingresó con solo 16 en el seminario de Tubinga, donde tuvo por condiscípulos a Friedrich Hölderlin y a Friedrich Hegel. Schelling fue uno de los máximos exponentes del idealismo y de la tendencia romántica alemana. Entre sus escritos destacan La filosofía del arte en 1807, también De la libertad humana en 1809 y fragmentos de una obra no publicada que fueron traducidos al inglés, como Las edades del mundo en 1942. Pensamiento de Schelling. El pensamiento de Schelling se puede resumir en 4 momentos o fases. El primero, la filosofía de la naturaleza; el segundo, la filosofía de la identidad; el tercero, la filosofía de la libertad; y el cuarto, la filosofía de la religión positiva. En este caso hablaremos sobre la filosofía de la identidad, que se basa sobre el idealismo objetivo. El idealismo objetivo inicia con ideas para una filosofía de la naturaleza. Schelling, cautivado por el panteísmo de Spinoza,
busca un componente identificador entre espíritu y naturaleza, a los que antes había instalado correlativamente. Para Schelling, lo absoluto se concibe como la conciencia universal que identifica el yo y el no yo. La conciencia universal genera tanto al yo como al no yo a través de un proceso. Este proceso se puede observar a partir del estudio de la filosofía como manifestación de la propia conciencia. Se trata, pues, de una filosofía que identifica el espíritu y la naturaleza, el yo y el no yo, el sujeto y el objeto, fundiéndolos en una unidad esencial. Nos acercamos así a una perspectiva panteísta. En conclusión, Schelling, su pensamiento es que considera que la historia de la filosofía se puede reducir a la lucha entre el dogmatismo y el idealismo. Para Fichte, la naturaleza es el no yo, y para Schelling, la naturaleza es un organismo unitario ordenado por un principio inteligente, que es el espíritu absoluto. Hola, mi nombre es Camila Andrea Salcedo Castañeda del grado 1108 y hoy les hablaré un poco sobre Fichte. Johann Gottlieb Fichte representa a uno de los fundadores del movimiento filosófico conocido como idealismo alemán. Recorreremos la vida de este autor para conocer con más detalle los episodios más relevantes de su biografía, así como sus aportaciones a la filosofía como uno de los pensadores europeos más relevantes de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Johann Gottlieb Fichte nació en el año 1762 en Rammenau, municipio alemán que se encuentra en Bautzen, Sajonia, por aquel entonces territorio de la Alta Lusacia, en el electorado de Sajonia. Provenía de una familia con una situación económica tremendamente precaria. Esto le supuso tener que colaborar desde muy niño en las actividades que sus padres tenían como granjeros, por lo que no era raro que Johann tuviese que cuidar de las ocas. Desde muy pequeño demostró tener una gran inteligencia y talento para unos estudios que lamentablemente su familia no se podía permitir promocionarle. Pero todo cambió gracias a una fantástica casualidad. Se dice que un varón llamado Freiherr von Miltitz visitó el pueblo para asistir a la misa de la iglesia local, pero cuando llegó, esta ya había terminado. Sin embargo, unos lugareños le hablaron de un niño del pueblo que memorizaba todo y seguro podría repetirle completamente el sermón pronunciado por el pastor. Von Miltitz fue en su busca y Johann efectivamente cumplió la tarea. El varón, impresionado por semejante capacidad, inmediatamente decidió hacerse cargo de los costes de su educación, pues era consciente de que ese talento no podría ser desperdiciado de ninguna manera. Así fue como Johann Gottlieb Fichte se trasladó para vivir con la familia del reverendo Krebel, en el municipio de Niederau, en los aldaños de la ciudad de Meissen, lo que implicaba que desde entonces el contacto con su familia iba a ser muy reducido. Estudios de teología e interés por la filosofía. Para el año 1780, Johann Gottlieb Fichte ya había terminado su formación en Schulforta. Decidió continuar su formación esta vez por la vía de la teología, para lo cual se trasladó a la Universidad de Jena, aunque el año siguiente se trasladaría a la Universidad de Leipzig. Finalmente, von Miltitz falleció, por lo que Fichte no podía costearse los estudios y tuvo que abandonar la universidad. Comienza una etapa de precariedad para Johann y se ve obligado a buscar una forma de obtener ingresos. También conoció al pedagogo suizo Johann Heinrich Pestalozzi. Fue en esta época, en el año 1790, cuando Johann comenzó a interesarse por la obra de Immanuel Kant. Sin embargo, se centró en crear un ensayo que no pasara inadvertido para Kant, y así fue. Universidad de Jena y disputa del ateísmo. Siendo profesor de filosofía en la Universidad de Jena,
Johann Gottlieb Fichte comenzó a enseñar sus teorías sobre el llamado idealismo trascendental. La obra de Johann fue tachada de atea, lo cual en una sociedad fervientemente religiosa suponía un grave problema. Por ejemplo, Friedrich escribió una carta abierta comparando la filosofía, especialmente la que había desarrollado Fichte, con lo que llamó nihilismo, siendo la primera vez que se utilizaba ese concepto y que después sería desarrollado por otros autores, como el ya mencionado Friedrich Nietzsche. La Universidad de Jena recibió presiones de personalidades políticas para destituir a Fichte, o no permitirían matricularse a alumnos de sus respectivas áreas de influencia. Sin embargo, Johann afirmaba que en realidad los políticos no les estaban persiguiendo por sus palabras sobre el ateísmo, sino por otras obras en las que había mostrado su apoyo a los ideales de la Revolución Francesa, que había tenido lugar pocos años antes. La mujer de Johann era enfermera y se infectó de tifus, enfermedad que transmitiría a Fichte y que causaría su muerte en el año 1814, cuando tenía tan solo 51 años. Aportaciones y pensamiento filosófico. Johann subrayó la importancia de la filosofía práctica, cuestiones de la fundamentación de la moral y de la organización jurídica estatal, pero redujo la práctica únicamente a la actividad de la conciencia moral. Consideraba como premisa de la filosofía práctica un sistema teórico científicamente elaborado, a saber, la ciencia sobre la ciencia. La teoría de la ciencia se asienta en la teoría del idealismo subjetivo. Fichte rechazó la doctrina kantiana de la cosa en sí y trataba de deducir de un solo principio idealista subjetivo toda la diversidad de formas del conocimiento. Este principio consiste en que el filósofo establece un sujeto absoluto, dotándolo de una energética activa infinita y considerándolo creador del mundo. El método de Fichte, en el que se desarrolla ciertos rasgos de la dialéctica, se llama antitético, ya que las antítesis propiamente no se deducen de la tesis, sino que se coloca junto a esta, como su contrario. Fichte sostenía que el órgano del conocimiento racional es la contemplación directa de la verdad por la razón. La principal para Fichte era la doctrina del idealismo subjetivo, pero en su filosofía se advierte la tendencia hacia el idealismo objetivo, que se acentuó en los últimos años de su vida. En ética, el problema central para Fichte era la cuestión de la libertad. Su interés por esta cuestión aumentó gracias a los acontecimientos de la Revolución burguesa en Francia, lo mismo que Spinoza. Fichte no consideraba la libertad como un acto inmotivado, sino como la acción basada en el conocimiento de la necesidad. Pero, a diferencia de aquel filósofo, Fichte no pone el grado de la libertad accesible a los hombres en dependencia de la sabiduría individual, sino de la época histórica en que vive el individuo. Sin poder superar las ilusiones engendradas por el atraso de la Alemania de aquel entonces, Fichte traza un proyecto utópico de organización de la sociedad burguesa alemana en forma de Estado comerciante cerrado. Expresando las particularidades del desarrollo burgués de Alemania, dicho proyecto está marcado por varios rasgos reaccionarios, comprendido el de la excepcionalidad propio del nacionalismo alemán. Los clásicos del marxismo-leninismo dieron una profunda valoración de los aspectos progresistas y también reaccionarios de la doctrina de Fichte.